¿Tú me estás tomando fotos a mí? El grito desgarró el aire seco del mediodía y todos en la acera voltearon. No era una pregunta. Era una acusación, disparada como un balazo por una mujer de traje azul marino, lentes oscuros y expresión de hierro. Caminaba directo hacia un niño de unos 10 años, que sostenía una cámara compacta con las dos manos. Él ni siquiera entendió al principio que el grito era para él. Estaba enfocado, literalmente. Parado al borde de la acera, con el sol pegando sobre su nuca, intentaba capturar la fila de autos mal estacionados frente al edificio municipal. Uno de ellos, un sedán negro con vidrios polarizados y distintivos oficiales, estaba ocupando 2 lugares y bloqueando una rampa de acceso. El niño, cuyo nombre era Leo, había aprendido de su madre, reportera gráfica, a encuadrar con paciencia. No se trataba solo de apretar un botón. Era cuestión de fijarse en los detalles. La luz, los ángulos, los contrastes. A veces, una buena foto podía decir más que 100 insultos. Te estoy hablando. Rugió la mujer. Estaba a 2 pasos de él, con los puños cerrados y el rostro contraído de ira. ¿Quién te dio permiso para usar esa cámara aquí? Leo retrocedió un poco, confundido. Levantó la vista y la vio de cerca, piel tensada por el maquillaje, labios apretados, una cadena dorada con iniciales grandes, uñas rojas que parecían cuchillas. Es una tarea de la escuela, balbuceó. ¿Una tarea? ¿De qué tipo? ¿Y por qué estás fotografiando mi coche? No sabía que era suyo. Leo bajó la cámara. Mentira. Seguro alguien te envió. Eres uno de esos mocosos metiches que quieren ganar seguidores inventando escándalos. Varias personas comenzaron a detenerse. Un taxista bajó la ventana. Un repartidor que pasaba en bicicleta frenó. En menos de un minuto, había una pequeña multitud. No porque supieran quién era ella. Era la intensidad, el tono, la violencia en su voz. Leo, nervioso, instintivamente apretó el botón del disparador. Flash. Una toma borrosa del rostro de la mujer, gesticulando con furia. Encima me estás grabando. Gritó ella y dio un paso más. Alzó la mano hacia la cámara. No la toque. La voz vino desde la otra acera. Una mujer soltó una bolsa de supermercado y cruzó la calle corriendo. Era su madre, Julia. Jeans gastados, remera blanca, ojos encendidos como si todo su cuerpo hubiera entendido de golpe que su hijo estaba en peligro. ¿Qué cree que está haciendo con mi hijo? Su hijo está invadiendo la privacidad de funcionarios municipales, respondió la mujer, sin bajar el tono ni medio decibelio. Él está en vía pública, no cruzó ninguna reja ni apuntó con un arma, replicó Julia, firme. Y usted no tiene ningún derecho a gritarle ni a tocar sus cosas. ¿Usted sabe quién soy yo? No, y tampoco me importa. Un silencio tenso cayó sobre la escena. Alguien, en la esquina, ya tenía el celular en alto, grabando. Otra persona murmuró, eso va para TikTok. La mujer retrocedió con un gesto de desprecio. Murmuró algo ininteligible y se giró bruscamente. Caminó hacia el sedán negro, abrió la puerta del conductor con torpeza, como si aún no asimilara que no tenía la última palabra, y se metió de golpe. Mientras cerraba la puerta, los ojos de Leo, aún tensos, se quedaron clavados en el interior del coche. Solo por un segundo, justo antes de que el vidrio se oscureciera por completo, vio algo. Un fajo de documentos abiertos en el asiento trasero. Sellos oficiales. Un membrete que le resultó familiar. Clic. Otro disparo de cámara. Accidental, pero certero. El coche arrancó y se perdió entre el tráfico. Julia se arrodilló junto a su hijo. ¿Estás bien? Leo asintió,
pero sus manos temblaban. ¿Qué pasó? ¿Por qué te gritaba? Yo, no lo sé. Solo estaba haciendo fotos para el trabajo de sociales. Julia miró a su alrededor. La gente ya se dispersaba, pero un par seguían grabando. Vamos a casa, ¿sí? Más tarde, esa imagen capturada por instinto, la del rostro furioso de la mujer con los papeles detrás, sería revisada, ampliada y enviada. Pero por ahora, era solo una foto más en la tarjeta de memoria. Una entre muchas. Lo que nadie imaginaba era que esa foto sería vista por millones. Que esa mujer no era simplemente una ciudadana molesta. Y que Leo acababa de presionar un gatillo que nadie esperaba. Si te está atrapando esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Lo que viene va a sorprenderte. Julia sostenía la cámara en la mesa del comedor como si fuese una bomba a punto de estallar. No era el primer aparato que tocaba, había cubierto protestas, desalojos, inundaciones, campañas políticas, pero esta imagen le había provocado algo distinto. Leo estaba en su habitación, dibujando en silencio. Después del incidente, no había querido hablar mucho. Solo dijo que la mujer lo asustó y que le gritó sin razón. Pero la foto, esa segunda, tomada sin querer, mostraba más de lo que parecía a simple vista. Julia ajustó el zoom. El rostro de la mujer ocupaba el centro, distorsionado por la rabia. Pero lo importante no era eso. En el asiento trasero del coche, apenas visibles entre la sombra y el reflejo del vidrio, estaban los documentos. Uno de ellos tenía el membrete del Ministerio de Infraestructura. Otro, y eso le heló la sangre, decía contrato de urgencia en letras mayúsculas. No era solo un auto mal estacionado. Era una pista. Julia era periodista freelance desde hacía casi 10 años. Llevaba meses investigando sobre una red de adjudicaciones directas en obras públicas, contratos inflados y licitaciones amañadas. Había nombres que se repetían. Una empresa constructora en particular, Pronexa, ganaba proyectos sin competencia real. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas concretas. Hasta ahora. Llamó a Clara, su editora en una revista digital. ¿Tienes un segundo? Acabo de ver algo que no me va a dejar dormir. Mandó la imagen por mensaje. El silencio al otro lado se volvió pesado. Esa no es. Sí. Creo que es ella. Marta Dueñas. Subdirectora de Logística Municipal. ¿Y los papeles? Si esos contratos son lo que creo, estamos ante una bomba. ¿Tu hijo tomó esa foto? Sí. Y casi se la arrebatan. Julia, ¿estás segura de querer seguir con esto? Ya sabes cómo se mueven. Estoy más segura que nunca. Durante las siguientes horas, Julia trabajó sin levantar la cabeza. Revisó bases de datos, cruzó nombres, fechas, contratos publicados en el portal de transparencia. Cada línea que encontraba coincidía con las obras asignadas a Pronexa en los últimos 6 meses. Marta Dueñas había firmado 7 de esos contratos como responsable técnica. Y todos tenían algo en común, se justificaban como emergencias para evitar licitaciones. Julia escribió un borrador. Lo tituló, La emergencia fabricada, como se entregan millones sin licitación. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Leo la miró. Mamá, ¿voy a tener problemas por la foto? No, mi amor. Todo lo contrario. Gracias a ti, podemos demostrar algo muy importante. ¿Esa señora va a ir presa? No lo sé. Pero si no lo contamos, seguro no pasa nada. Leo asintió lentamente. No estaba del todo convencido, pero confiaba en su madre. Ella siempre decía que contar la verdad era como encender una linterna en un cuarto oscuro.
A veces los bichos salían corriendo. Otras veces atacaban. Pero la oscuridad nunca ganaba. Horas después, el artículo fue publicado. No como nota principal, sino en una columna de investigación. Pero se movió rápido. Una cuenta en Twitter lo compartió. Luego otra. Una radio local lo mencionó. Y entonces, una estación nacional de televisión recogió el tema. Y usaron la imagen. En pantalla, Marta Dueñas aparecía captada en el instante exacto del grito. Congelada, con el gesto crispado, los papeles detrás, el sedán mal estacionado, todo. La imagen era perfecta. No había forma de maquillarla. Una foto que lo dice todo, decía el conductor. Capturada por un niño de 10 años mientras hacía una tarea escolar. Sin saberlo, descubrió lo que nadie quería que viéramos. Julia miraba la televisión con una mezcla de orgullo y vértigo. Sabía que venía una ola. Y no podía controlarla. Sonó el timbre. Al abrir, encontró a dos personas, un hombre con traje oscuro, identificación colgando del cuello, y una mujer de acento firme y modales neutros. Buenos días. ¿Usted es Julia Rivas? Sí. Somos de la Contraloría General. Venimos a hacerle algunas preguntas sobre la fotografía publicada ayer y el artículo firmado por usted. Leo observaba desde el pasillo. Julia respiró hondo. Pasen. Y sin saberlo, lo que empezó con un grito en la calle y una foto accidental estaba a punto de convertirse en un caso nacional. Marta Dueñas cerró la puerta de su oficina y bajó la persiana de un solo tirón. Luego se quedó quieta, con las manos apoyadas en el escritorio, respirando con fuerza. Afuera, en los pasillos, se escuchaban murmullos. Nadie decía su nombre, pero todos sabían de qué hablaban. La foto. La maldita foto. ¿Cómo era posible que una simple imagen tomada por un niño la hubiera puesto al borde del abismo? Pasó horas tratando de entenderlo. El ángulo, la luz, los reflejos, y ahí estaban, los papeles, el sello, incluso el membrete. Una captura perfecta. Imposible de desmentir. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era un número interno. Contestó. Habla Marta. Tenés que bajar, dijo la voz al otro lado. Era Esteban, su superior directo. Ya. A la sala 5. Vino gente de fiscalía. ¿Por qué no me avisaron antes? Porque no quieren avisos. Quieren explicaciones. Colgó. Se miró en el reflejo de la ventana y vio algo que no reconocía. No era miedo. Era otra cosa, desgaste. Cansancio de años acumulados. No por lo que hacía, sino por lo que nunca pudo evitar. En el ascensor, recordó el día que todo empezó. Había sido hace 3 años. La intendencia atravesaba un cambio político, y su nuevo jefe de gabinete, un hombre amable, sonriente, con promesas de eficiencia, le pidió un favor. Solo uno. Un trámite. Firmar una adjudicación directa por una obra menor, con justificación por emergencia climática. No es nada, le había dicho. Una formalidad para acelerar tiempos. Todo legal. Ella lo firmó. Lo hizo por costumbre, por lealtad, por no complicarse. Luego vino otro contrato. Luego otro. Y cuando quiso darse cuenta, era parte de un engranaje. No recibía sobornos. No tenía cuentas secretas. Pero sí prestaba su firma. Eso la convertía en cómplice. No porque fuera corrupta, se decía a sí misma. Sino porque no supo decir que no. Porque el sistema estaba armado para tragarte de a poco, sin escándalo. Pero eso no importaba ahora.
Lo que importaba era que su cara estaba en todos lados. En portales, en noticieros, en redes. Y lo peor, con un niño como testigo involuntario. Al entrar a la sala 5, la esperaban 3 personas. 2 fiscales, una mujer de cabello recogido y voz medida, y un hombre que no hablaba, y Esteban, que no podía ocultar su incomodidad. «Siéntese, Marta», dijo ella. ¿Esto es una declaración formal? No aún. Pero depende de cómo avance. Ya lo expliqué, dijo Marta, cruzando las piernas. Ese niño me estaba fotografiando sin autorización. Me sentí acosada. El niño estaba en la vía pública, intervino el fiscal. Y usted reaccionó con violencia. Pero eso es lo de menos. Lo que nos interesa es lo que aparece en esa imagen. No tengo control sobre lo que se ve en una foto, respondió Marta. Esa documentación estaba dentro de mi vehículo, en un portapapeles privado. Era visible desde el exterior. Y contiene información de contratos firmados por usted, justificados bajo emergencia. Que son completamente legales. Pero coinciden con una serie de adjudicaciones dirigidas a la misma empresa, bajo su validación técnica. ¿Tiene alguna relación con Pronexa, señora Dueñas? El silencio se volvió denso. Marta miró a Esteban. Él no dijo nada. Solo bajó la vista. No tengo relación personal ni patrimonial con esa empresa, respondió por fin. ¿Ha recibido beneficios, invitaciones, favores, viajes? No. Entonces, ¿cómo explica que 7 contratos hayan sido aprobados por usted en condiciones idénticas? Marta tragó saliva. Porque me lo indicaron. La frase flotó en el aire. Los fiscales se miraron. ¿Quién? Preguntó la mujer. El despacho del jefe de gabinete. ¿Tiene pruebas de eso? No firmé nada ilegal por iniciativa propia. Lo que usted hizo, señora Dueñas, fue avalar operaciones sin licitación que representan millones de pesos públicos. Aunque no haya recibido un peso, su firma permitió el delito. Marta sintió un nudo en el estómago. Sabía que era cierto. Y aún así, dolía oírlo en voz alta. Cuando terminó la reunión, volvió a su oficina. Le esperaban 2 notificaciones en el correo institucional, una citación formal de fiscalía y una suspensión preventiva sin goce de sueldo. Al cerrar la computadora, sintió que el mundo se encogía. Todo por una foto. Por un niño. Por un momento de furia que no supo controlar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, pensó en su hija. Tenía 15 años, vivía con su padre en otra ciudad, y apenas hablaban. Se preguntó si la habría visto en las noticias. Si se habría avergonzado. Si la recordaba como era antes de volverse alguien funcional, silencioso, obediente. Antes de salir del edificio, una periodista le hizo una pregunta. ¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones? Marta se detuvo. Por un instante, quiso responder. Quiso contar que no era tan simple, que el sistema se alimenta de los que callan. Que a veces una firma no te hace culpable, pero te encierra igual. Pero no dijo nada. Solo caminó. Y en el fondo, supo que todo había empezado cuando gritó. No por lo que dijo, sino por lo que no pudo callar. Era martes por la noche y el silencio en el apartamento de Julia era denso, expectante. Afuera llovía con esa insistencia leve que parece durar para siempre. Leo estaba dormido. Había dejado la cámara en su escritorio, como si ya supiera que su trabajo estaba hecho. Julia miraba la pantalla de su laptop, el cursor titilando al final del texto. El artículo estaba listo. Lo había revisado 3 veces, corregido cada línea, validado cada dato. Era la pieza final.
Ya no era solo una denuncia, era la historia completa. Como una cadena de contratos adjudicados bajo emergencia había terminado señalando una estructura de corrupción que subía mucho más arriba de lo que cualquiera había imaginado. Pero había algo más. Una parte que no esperaba escribir. Después de la publicación inicial, alguien la contactó. Una mujer. Voz firme, contenida, pero rota. Era Marta Dueñas. La llamada había durado 7 minutos exactos. Marta no pidió que retiraran la foto, no suplicó, no amenazó. Solo dijo una frase que a Julia le quedó grabada. Yo fui parte. No porque quise, sino porque no supe cómo dejar de serlo. Y eso cambió todo. Julia investigó más. Habló con excolegas, revisó declaraciones patrimoniales, informes internos. Descubrió que Marta no había recibido dinero. No tenía casas a nombre de terceros, ni cuentas fuera del país. No había lujo, ni viajes, ni relojes caros. Solo un sueldo modesto, un alquiler, y un historial de autorizaciones firmadas por orden superior. Y descubrió algo más. Marta había sido la denunciante anónima de un expediente archivado 2 años antes. Había intentado advertir. Había enviado documentos, sin éxito. Había sido silenciada. Eso no la eximía, pero la humanizaba. Entonces Julia tomó una decisión. El artículo final no era solo una acusación. Era una historia de sistema, de omisión, de cómo el miedo puede convertirse en rutina. De cómo alguien puede ser culpable y víctima al mismo tiempo. Lo tituló, La cadena invisible, como el poder silencia, y como una foto rompió el silencio. Esa noche, al publicarlo, el portal colapsó por la cantidad de visitas. En menos de una hora, medios nacionales replicaban la historia. No solo por el escándalo, sino por el enfoque, por mostrar que detrás de una funcionaria hay una persona. Que detrás de un niño con una cámara puede haber verdad. A la mañana siguiente, Julia recibió un mensaje en su bandeja de entrada. Era corto. Gracias por contar todo. No solo lo fácil. MD. Horas después, la Fiscalía emitió órdenes de investigación contra 3 altos funcionarios. Se filtraron pruebas. Uno de ellos presentó su renuncia. Otro desapareció de los medios. Marta se presentó voluntariamente a declarar. Entregó su correo institucional, documentos, copias de actas internas. No se defendió. Colaboró. Y el país vio algo que rara vez se ve, un gesto de responsabilidad sin excusas. Leo, desde su habitación, vio su foto publicada en una exposición sobre periodismo y justicia. Su madre no le contó todo, pero sí lo suficiente. Que lo que había hecho era importante. Que había ayudado a muchas personas. ¿Puedo seguir sacando fotos en la calle?, preguntó él. Siempre. La calle también es tuya. Pasaron semanas. Luego meses. El caso siguió, creció, se ramificó. Hubo audiencias, destituciones, incluso nuevos protocolos para adjudicaciones públicas. Pero para Julia, lo que quedó fue otra cosa, la certeza de que una historia bien contada puede hacer más que gritar. Una tarde, en un parque del centro, Julia y Leo se cruzaron con Marta. Fue un encuentro breve, silencioso. Marta llevaba una carpeta bajo el brazo y el rostro sin maquillaje. Leo la reconoció, pero no dijo nada. Julia asintió apenas. Marta también. No hubo palabras. Solo una mirada larga. Casi un perdón. Y en esa pausa, Julia entendió que no todo se arregla. Que no todo se castiga. Pero sí se revela. Porque la verdad, como una fotografía, no necesita permiso para existir.
Solo a alguien que no tenga miedo de enfocarla. Si esta historia te llegó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y recuerda, a veces, basta una imagen para cambiarlo todo.